El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos de Alerta Cristiano. Tremendo estar con ustedes una vez más. No saben la alegría que siento por la ocasión. Estamos grabando hoy jueves 17 de junio y estamos haciendo un programa muy especial. Y ustedes saben que yo me río porque para mí todos los programas son especiales en el sentido de que los hago con mucho cariño, con invitados muy especiales y temas muy especiales. Pero vamos a comenzar compartiendo la palabra antes de compartir con ustedes al invitado que tenemos hoy. Malaquías 4, versículo 6, dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amigos, tengo aquí conmigo a mi hermano, amado hermano, pastor Luis Roy, de la iglesia Casa del Padre, en Trujillo Alto. Luis. Saludos y bendiciones, amado amigo. Bendiciones. Feliz de estar nuevamente en casa compartiendo contigo. Sí, corridito casi. Corridito casi. Yo se lo prometí a la gente que ibas a volver. Ay, qué bien. Ajá. Gracias por su apoyo y compartiendo un tema que nos apasiona, que es el tema de la paternidad. El tema de la paternidad, pero Luis quiere que le pongamos un tema al programa. Así es. Un nombre al programa. Y me encanta. Los zapatos de mi viejo. Ustedes tienen que haber escuchado ese tema favorito de muchos, cantado por Ismael Miranda, compuesto por Ismael Miranda, por nuestro amigo el boricua de corazón. Y hay una famosa canción donde él la canta con el jíbaro. Andrés Jiménez. Con Andrés Jiménez. Que le para los pelos a cualquiera. Amigo, el tema de la paternidad lo hemos tocado aquí antes, pero yo le comentaba al pastor Roy que nunca lo había hecho previo al Día de los Padres. Así que Luis y yo vamos hoy a hablar de la paternidad. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice nuestra fe de la paternidad? Pero también lo vamos a salpicar con anécdotas, con un homenaje a los padres, con un homenaje a su viejo querido. Así es. Que según me dice Luis, este va a ser su primer Día de los Padres, sin la presencia de su papá. El mío se me fue en el 2003, pero todavía está presente. Así es. Así que Luis, cuéntame. Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Última profecía antes de 400 años de silencio de un periodo intertestamentario. Ajá. Se reafirma y se deja plasmado por boca del profeta, que es el mensaje de Dios. La idea central del Evangelio, ¿cuál es? Que el Padre es el que inicia el proceso. La relación. El Padre tiene que volver primero, tiene que iniciar el proceso de restauración. Él hará volver primero el corazón del Padre hacia el Hijo, y la consecuencia que viene con eso es que el corazón del Hijo se voltea hacia el Padre. Así que, ¿qué es el Padre? Un iniciador, el que emprende, el que sale de la zona de confort, el que dice, no, aquí algo yo tengo que hacer. Es el corazón paternal. Cuando vemos la historia del hijo pródigo, cuando lo vio de lejos, ¿qué hizo el padre cuando lo vio de lejos? No esperó que el hijo llegara a la casa. ¿Qué hizo el padre? Emprendió el camino de la restauración. Déjame correr donde mi hijo. Déjame abrazarlo, besarlo. Yo no tengo que esperar que él llegue. Yo voy allá. Correcto. Y ese es el corazón paternal. Y esta profecía para mí es tan significativa porque vuelve y marca la ruta del Evangelio, la ruta de la palabra de Dios. Antes que haya un silencio,
silencio en la tierra, pero el cielo nunca ha dejado de hablar. Antes que haya ese silencio de 400 años, déjame dejarte claro que mi intención siempre es acercarme a ti, Eso es. caminar hacia ti, emprender el camino de la restauración. Luis, yo te estoy oyendo y me parece... ¿quién lo hizo primero? Tú hablas de la iniciativa del Padre, pero quien lo hizo primero fue Dios. Así es. Dios nos crea como un Padre amoroso, nos crea. Y yo me imagino que su tristeza tuvo que haber sido bien grande cuando vio como el hombre empezó a fallar y a rechazar su amor. Pasaron tantos años y en ese pedacito de esos 400 años donde parecía que había silencio en el cielo, mira el alboroto que se forma cuando el amor de Dios Así es. revienta con Jesucristo. Así es. Y mira devolviéndonos otro gesto grande de amor, que es el enviar al Hijo. enorme gesto de amor. Entonces, como el Padre es el que inicia, el que emprende, el que envía el mensaje, yo creo que en la soberanía de Dios, Él pudo haber escrito en el cielo una letra con su dedo en las nubes diciendo, yo te amo. Ajá. Y ahí, todos los días, cuando el sol se levanta y usted mira el cielo, Yo te amo. yo te amo. Ajá. Pero no hizo eso. ¿Qué hizo? Que fue de tal manera que amó el Padre, El Padre. que envió a su Hijo. O sea que cuando el Padre inicia algo, también lo trae con la evidencia de algo. Y para reconciliarnos, Para todo. porque entonces nos adopta Claro. a nosotros ser hermanos de Jesucristo. Y es el mensaje Qué central del tremendo. Evangelio. Qué tremendo. Pudo haber hecho eso, pero sin embargo dijo, no, más Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Qué hace el amor? Se muestra. El amor sin evidencia no es amor, tiene que haber una evidencia de ese amor. Correcto. Y el Padre siempre es quien emprende todo el proceso. Entonces, hoy yo quiero, en este programa maravilloso que vamos a tener de honrar Amén. la figura de papá, de la paternidad, que hoy en día está bajo asedio, en el cual recibe tanto ataque y se quiere minimizar la importancia de la figura paternal, enviar un mensaje de honra, de valor, de importancia y decirle, papá, lo estás haciendo bien. Claro. Mire, esa canción, Los zapatos de mi viejo, mira cómo comienza. Mi padre es un digno ser, buen amigo, buen cristiano, Buen cristiano. fraternal como un hermano y de justo parecer. Al llegarlo a conocer he querido ser su espejo, meditando en sus consejos, sus penas y sinsabores. Me quedan grandes, señores, los zapatos de mi viejo. Wow. Qué tremendo, qué tremendo. Y amigos, no estamos, cuando decimos honrar, obviamente estamos honrando primero que nada a Dios, porque como decíamos, Él lo hizo primero. El que honremos a nuestros padres no quiere decir que estemos borrando cualquier cosita en que fallaron. Claro. Como yo no pretendo borrar en las cosas Así que yo es. fallo. Es que es necesario honrar. Y bien claro que lo dice la palabra en Proverbios. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. No es solamente la ley de Él, de Dios, los consejos de nuestros viejos, sí. los recuerdos que son, para ti y para mí, los consejos de tus viejos y del mío, son como ley, Oh, sí. Y están presentes todavía. están presentes, están una y otra vez, por eso dije que mi viejo murió hace 17, 18 años, pero para mí está presente. Cada vez que yo lo recuerdo, me parece que está al lado mío. O sea, es honrar, pero la mejor manera de honrar a nuestros viejos es con nuestros hechos. Así es. Papi siempre me decía, yo quiero que tú seas mejor que yo. Y yo no entendía eso, Luis. Cosa difícil, ¿no? Yo no lo entendía. Porque uno dice, wow, esa admiración que uno le tiene a los Claro. viejos. ¿Cómo yo puedo ser mejor que mi viejo? Yo lo entendí. Porque él me estimulaba a ser mejor. Yo estudié más que él. Y él decía, ya me está superando. Qué bien. Tú sabes, ese tipo de cosas. Cuando me casé, él estaba muy pendiente de con quién yo me iba a casar. Es más, él me la profetizó Ay, mire qué bien. como 4 años antes de yo enamorarme.
Wow. de mi esposa. Él me dice, ¿a ti te gusta fulana? Y yo decía, viejo, pues esa muchacha es como mi hermana. Yo la quiero como una hermana. Y dice, cuando se la presenté. Hay muchos así hoy en día, ¿sabes? Cuando se la presenté, me dijo, yo te lo había dicho. Esa es. Él era locura con María Esther, mi esposa. Mm. Decía que yo no tenía que jugar ni en el hipódromo ni en la lotería, porque en mi esposa yo me había ganado toda la lotería. Todo. Mira qué manera de pensar. Yo creo que dentro de este homenaje que queremos brindar hoy, queremos dedicar estos primeros segmentos a entender que también dentro de la importancia de la paternidad, a su vez, hay una crisis de ella. Hay rasgos de una paternidad que en el aspecto cultural, pero también en el aspecto decisional de cada hombre, nos hemos alejado de ese rol iniciador, protector, Correcto. que inicia procesos, que restaura, que lanza puentes. Y yo quiero compartir algunos aspectos de esa crisis de paternidad en estos 5 tipos diferentes de padres que podemos ver en nuestra cultura, aquí y en el mundo entero. Ajá. Pero estamos aquí en nuestro Claro. terruño borincano. En nuestra patria. Aquí nuestra patria querida, el cual está afectando la vida de los hijos. Fíjate que el profeta Malaquías establece ese orden, si podemos llamarlo así, del padre hacia el hijo. Hacia el hijo. Pero hoy en día vemos que los que inician los procesos son los hijos. Es el hijo creyente, es el hijo que asiste a una iglesia, es el hijo de fe. Entonces se convierte en el ancla de la fe y la moral de su casa. ¿Por qué? Porque vivimos también una crisis de paternidad. Correcto. Y hay 5 tipos de padres que yo quiero mencionar para que entendamos cuál ajuste tenemos que hacer para que esa función de la paternidad sea realidad. La paternidad no es un título, es un ejercicio, es una función. Yo puedo tener el título de y estar bien lejos de su función. Correcto. Así que, número 1 es el padre Ahí ausente. tenemos al ausente. Padre ausente. ¿Qué es el padre ausente? Está, pero no está. Luis, vamos a detenerlo ahí porque se nos acabó el tiempo. Ahí, y seguimos cuando y vengamos. nos ponen multa si me excedo. Yo estoy Amigo, pelado. alerta cristiano, que esto se va poniendo bueno en la vida. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer. Utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. De regreso con ustedes, amigos, aquí honrando a nuestros viejos previo al Día de los Padres. Y el tema de hoy, o el título de este programa, Los zapatos de mi viejo. Tengo aquí al hermano pastor Luis Roy y nos estaba empezando a hablar de 5 tipos de padres que de una u otra manera, pues, nos hemos equivocado. Exacto. Y mi mensaje al mencionar estos tipos de padres no es de juicio, ni de señalamiento, ni de castigo, más bien de concientización. De concientización. De pensar hacia dónde vamos, cuál es el enfoque de mi vida, en qué yo invierto mi tiempo. ¿Qué es lo importante? Exactamente. Alguien me dijo una vez, donde tú inviertes tiempo, energía y dinero, ese es tu Dios. Ese es tu Dios. Tiempo, energía y dinero se convierte en el centro de tu vida. Así que hablamos, antes de la pausa, de este primer tipo de padre, que es el padre ausente. Es el padre que está, pero no está. ¿Por qué no está? Y por eso quiero traer el mensaje de la conciencia. ¿Por qué no estoy? A veces escuchamos
frases como de la paternidad. Yo que me mato trabajando. Y qué bueno. Qué bueno que vago no es. ¿Verdad? Y eso es muy válido. Así que yo no quiero criticar el enfoque de ser trabajador. De fajarnos. De fajarnos, de echar para adelante, de esa cobertura, esa provisión a la familia. Es balance, es cuidado. Entonces, a veces por el beneficio de lo que quiero brindar, me desconecto de lo que amo. Entonces, estoy presente en casa, pero no estoy en casa. Y pienso, y voy a darle el beneficio de la duda, que con buena intención estoy haciendo todo este esfuerzo para garantizar una educación, para garantizar un bienestar económico, una provisión en casa, el cuidado. Y qué bueno, eso está muy bien, pero hagamos balance. Eso, hablando de balance, Luis, ¿qué pasa cuando a veces nos matamos trabajando? ¿Por qué nos matamos trabajando? Porque queremos lograr ¿qué? Más dinero. ¿Más dinero para qué? Para tener más comodidades, mejores carros, mejores casas, y a veces tenemos 2 trabajos, 3 trabajos, sé de gente que los tiene, y llego a casa y estoy muerto de cansado. ¿Qué atención le puedo prestar a mis hijos? Exacto. ¿Qué atención le puedo prestar a mi esposa? Y ese padre ausente puede ser motivado por algo que él entiende que está correcto. Correcto. Pero hay otros casos que la motivación es que no quiero estar en casa. Escape. Entonces, escapismo. Okay. Entonces, como no quiero estar en casa, uso el subterfugio de la provisión, del cuidado, que no le falte nada. Pero en última mi corazón no está allí. Correcto. Es que yo no quiero estar con mi esposa, es que las diferencias con mi esposa, es que mis hijos están en una etapa tan difícil y yo no quiero meterle mano al asunto. Quiero enfrentar la Entonces situación. que mi esposa bregue, porque si yo estoy en casa hay discusiones. Okay. Entonces ese escapismo es dañino. Y si no sé cómo meterle mano al problema con un hijo, tampoco estoy dispuesto a buscar ayuda. Exacto. O a prepararme mejor para entenderlo. Entonces, no busco ayuda porque entonces tengo que faltar al trabajo. Para mí es curioso muchas veces en la consejería, cuando está el acercamiento, ¿no? De, mire, estoy llamando para sacar una cita. Y yo, perfecto. Yo puedo, esa es mi respuesta, yo puedo, voy a hacer un ejemplo hipotético, el martes y los 2 espacios que tengo es de 1 a 2 y de 2 a 3. Es que yo no puedo esa hora. Pero ¿quién tiene problema? ¿Usted o yo? Correcto. Y no es que sea sarcástico. Es que es así. Es que si tú entiendes que esto es importante, necesario y urgente, tienes que hacer lo que usted sea. hace lo que sea. Correcto. Entonces es interesante escuchar, no, yo creo a esa hora yo no puedo porque es que el trabajo mío no me deja. Y lo puedo usar como excusa para postergarlo. Es la cosa. Y el barco va a la deriva. Es el padre ausente. El segundo tipo de padre es el padre distante. Diferénciame eso. Esta paternidad es interesante porque aunque yo estoy ahí, mi corazón no está ahí. Mis sentimientos no están ahí. Y busco la manera de crear un distanciamiento, una falta de conexión con mis hijos, con mi esposa, utilizando lo que sea. Es que yo soy de mecha corta, es que a mí no me gusta bregar con ese tipo de asuntos, ese postergar el manejo de conflictos. Esto se va a otro día resolvemos eso. Ahora mismo no. Okay. Deja que se me baje la neura. Ajá. Y hablamos. Ajá. Hablamos ya 20 años. ¿Ves? Y quiero distancia. Yo quiero usar esto con respeto también. Yo soy pastor, amo la iglesia, pero no más que Cristo. Eres pastor y eres padre. Soy padre. Pero yo no soy Cristo. Entonces, he visto la paternidad distante montada en el caballito del activismo religioso. Del activismo religioso. Tienes razón. Es que no conozco el corazón de mis hijos, estoy distante de él porque estoy en 7 ministerios. Uy, ok. Es que la iglesia me demanda tal cosa. Eso pasa en la pastoral también. Luz en la calle y oscuridad en la casa. Y quiero crear conciencia. Esto para crear conciencia. Yo no estoy exento de eso tampoco. Es ser intencional en el proceso. Y en la pastoral per se, en el caso del varón, vemos que hay distanciamiento del hogar
que es el trabajo, en última, el ministerio. El ministerio. No, es que la iglesia. Yo tengo Y una es conversación. que Dios me está pidiendo tanto que yo tengo que Sí, y esto es- obedecer a Dios. Y como que si yo no estoy, no funciona. Como si obedecer a Dios implica Abandonar la familia. desobedecer las funciones Exacto. que tengo como padre. Distanciarme de Cuando ellos. esas son mis primeras funciones. Exacto, Uy, exacto. uy. Entonces, lo quiero traer con cuidado, porque sé qué pasa, me consta de propio y personal conocimiento de qué pasa. Y yo tuve una conversación una vez, hace muchos años, con un pastor, y en medio del diálogo era básicamente esto mismo. Y me decía, no, esto y esto y esto, y, voy a ser santo, pero no es milagro. ¿Y qué piensa hacer? ¿Va a bajarle el ritmo de la parte pastoral para estar en casa? No sé. Y una vez mi esposa me dijo lo mismo. Me dijo, escoge Bájale 2. la iglesia o yo. O yo. Uy. Y él le dijo, ni se te ocurra preguntarme eso una vez más. La iglesia es primero. Correcto. Y yo me quedé como que, ¿cómo? Bueno, a principio de casado, María Esther y yo nos conocimos en la iglesia católica. Éramos bien activistas en la iglesia católica. Y yo tenía varios ministerios. Y un día me dijo, ¿te quieres llevar la cama para la iglesia? Mira, el día, a los 2 años de casado, que yo le dije eso al sacerdote, le digo, Terence, mira lo que me dijo María Esther, que me trajera la cama para acá. Y él me dice, ella tiene razón, vamos a relevarte de varias cosas. Ajá, no, eso es sabiduría. ¿Ah? Eso es sabiduría. Sí. El tercer tipo de padre. El primero es el distante o el ausente, el segundo es el distante, el tercero es el padre crítico. Todo el tiempo hay una crítica destructiva hacia los hijos. Uy. Todo el tiempo, nunca hace nada bueno. Entra en comparaciones. Entra en la historia de Saúl, por ejemplo. La comparación. El hijo Esaú se siente, cuando lo comparan, se siente menos y exclama y grita diciéndole al padre, bendíceme también a mí, Padre mío. O sea, bájame 2 también, deja la Sí, crítica todo el sí, tiempo. sí. No, a mí me hace falta también esa bendición. Y es el padre crítico. Muchas veces el corazón de nuestros hijos está marcado, lacerado, con heridas abiertas, porque hemos enfatizado demasiado en lo que hace mal y no reforzamos lo que hace bien. Y a veces el refuerzo negativo es el peor, Oh, sí. que es como una ofensa, qué bruto tú eres. Uy, ok, papá, enséñame. Sí. Y la crítica tenemos que poner un contexto. O sea, Ajá. criticar en el sentido de la parte del desarrollo del carácter, que yo le diría que no es tanto una crítica, sino el consejo de cómo debes hacerlo, cómo se hacen las cosas como para Dios, cuál es el comportamiento moral en casa, cuál es la conducta. Pero este padre crítico es el que insistentemente resalta lo negativo Correcto. todo el tiempo. Correcto. Entonces, pone la vara de su hijo muy alta y, tristemente hablando, y yo digo esto con mucho respeto, Ajá. la vara que el padre pone, ni él la vive. Ni él la ha vivido, correcto. Entonces, Sí. ¿cómo tú quieres que tu hijo viva a la altura de lo que tú no vives? No digas mentira, pero Exacto. cuando el teléfono suena, dile que yo no estoy. Entonces, esa crítica, basado en algo que en realidad yo no vivo, pues entonces se convierte en algo dañino y tóxico en la Y vida de un nuestros ejemplo hijos. muy feo. Totalmente, O sea, totalmente. uno no logra nada con un hijo a base de eso. No, así que el ausente, el distante, el crítico son tipos de paternidad que están hoy en día lacerando el corazón de nuestros hijos. Es triste escuchar muchas veces Sí. en la consejería, en conversaciones, en eventos con muchos jóvenes que hacemos. Es que si mi padre me hubiese dicho cuán importante yo soy para él. Correcto. Es que yo nunca escuché de papá decirme te amo, Te nunca amo. en la vida. Un abrazo, Un beso. abrazo, que tal vez para ti, para mí era algo, wow, normal. Mi padre tenía cosas de lechón de peso, ¿verdad? Pero el abrazo estaba ahí, el beso estaba ahí. ¿Qué importa? Lo que importa es el Exacto. cariño. Pero que tú escuches una persona, me pasó en Barranquilla, Colombia, una vez, que este padre me dijo, este hijo, ¿no? Hablando de su papá, me decía, mi padre me criticaba tanto y tanto y tanto y tanto, que yo no tengo la idea de una expresión de amor hacia mí.
Yo no sé lo que es eso. Hay un punto en cuanto a eso, Luis, que yo lo descubrí en la práctica. Uno no es experto en educación, uno no es experto en psicología, yo no lo era, a pesar de que sí, estudié pedagogía en parte, pero yo buscaba de los maestros de mis hijos. Los maestros saben aquilatar la capacidad de tu hijo. Si tú no haces relación con los maestros, ellos no te van a poder decir, o nunca vas a descubrir, por dónde entrarle. Correcto. Para motivar a un hijo. O mire, a fulano no le vaya por aquí, váyale por acá. ¿Ve? Entonces, hay papás en ese distanciamiento, en esa ausencia, esa que ni se ocupan de ir a la escuela, de saber. Y yo doy gloria a Dios por los maestros, ¿sabes? Porque es un ente que está bajo amenaza hoy en día. Correcto. Como si es la responsabilidad o por causa del maestro que tenemos hoy en día. Y es al revés. Correcto. Gracias a ellos, es que todavía tenemos morales, todavía nos queda algo. En estudiantes hay formación de carácter. Luis, tenemos que interrumpir porque se nos terminó este segmento. Amigos, quisiéramos estirar el tiempo, pero vamos al tercer segmento, Alerta Cristiana. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer. Utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. De regreso con ustedes al tercer segmento, los zapatos de mi viejo. ¿Cuántos de nosotros estamos llenando los zapatos de nuestro viejo? ¿Cuántos de nosotros le estamos presentando a nuestros hijos unos buenos zapatos para que ellos caminen mejor que nosotros? Luis, vamos por el cuarto tipo de padre. Estamos hablando de 5 tipos de padres. Los zapatos de mi viejo. Una de las estrofas de esta canción dice: el sol salía más temprano en aquellos tiempos idos. Hombres de rostros curtidos con el mundo entre sus manos. Qué lindo. Mi padre es un ser humano que deja el mundo perplejo. Su firmeza en el manejo por una meta alcanzar. Y no soy quien para calzar los zapatos de mi viejo. Amén. El cuarto tipo de padre que vemos hoy en día en nuestra cultura es el padre que es abusivo. Aquí estuvimos hablando la última vez que estuve compartiendo sobre el tema padres que no disciplinan, hijos que no obedecen, basado en las enseñanzas del pastor Mario Rivera Méndez. El abuso no es disciplina. No. ¿Está bien? Y tenemos que partir de ahí. Nada abusivo puede estar montado en la excusa o en el pretexto de que quiero disciplinarlo. Porque la disciplina no abusa. Mario Rivera Méndez decía que en donde la ausencia, ¿verdad?, de disciplina es maltrato emocional. Abusar no es disciplinar. Yo tengo que tener eso bien claro. Correcto. Yo creo que mi hermano entendió mucho eso, ¿verdad? Porque me dio hasta por debajo del pelo, ¿verdad? Pero eso era otro tiempo. Y hay cosas que nuestros padres, aún en la misma ignorancia, hacían. Creían que las estaban haciendo bien. Que creían que lo estaba haciendo bien y no, yo prefiero darte un correazo y darte con lo que sea. Y a veces uno creía como que, diacho, eso estaba bien porque
y lo hago porque te amo. Y no se queda como que... Igual que No me ame el tanto. que decía, la letra con sangre entra. Oh, Uy, wow. uy. Sí, pues, la ignorancia tal vez de la paternidad de ese Correcto. tiempo, no dudo de que había una buena intención, pero así no es. Es el padre abusivo, el padre que confunde disciplinar con abusar. Ujú. Y el abuso no es solamente físico, que es parte de, pero también el emocional, el verbal, el denigrar identidad. Y monta su espectro de la paternidad en una imposición. Correcto. Es en el abuso. Es en el manoplazo encima de la mesa. Aquí el que mando soy yo. Sí, porque sí. Sí, porque sí. Y este cantazo y este correazo y hay balance, ¿verdad? Hay proceso y hay proceso. Correcto. Pero yo estoy hablando del abuso. Cuando usted cruza la línea de la disciplina y ya cayó en el abuso, no solamente en el aspecto legal, que usted puede enfrentar unas consecuencias con eso, sino en el aspecto moral también. Correcto. ¿Cuánto a veces nuestra falta de dominio propio en la paternidad, con la intención de disciplinar, cruzamos la línea hacia el abuso? Ujú. Y el perdón y la reconciliación con el hijo y la conversación que se da es, perdóname porque se me fue la mano. Fíjate que no es el conflicto. No fue que si lo hiciste bien o mal. A lo mejor hizo mal, Sí. pero la forma de actuar de papá Así y rayó la línea y se fue al lado del abuso. Hay padres hoy en día que como su carácter es débil, usa el abuso para imponer algo que no es, Correcto. Creyendo que lo está haciendo bien. creyendo que lo estoy haciendo bien. Compensando. Exacto. ¿No? A la larga, eso a la larga deja unos dolores, unos quebrantos, unas relaciones rotas, unas cosas que luego más tarde nos vamos a encontrar con ellos. Y lo hemos eso va a visto. salir. Oye, y está hablando alguien que en mayor o menor grado, alguna de esas que Sí, tú has y yo mencionado, también. las he cometido. Así es. O sea, aquí no, pero uno aprende. uno Claro. aprende. Así que no confundamos disciplinar con abusar. O sea, yo no tengo ningún derecho de utilizar la excusa de la disciplina para abusar de mi hijo o de mi hija. No. Y es triste porque a veces yo he visto en conversaciones, en diálogos, en eventos para hombres que hacemos frecuentemente, hombres que se quitan la camisa diciendo, mira mi espalda, Dios mío. ese fue mi viejo. Y tal vez en el amor mismo del hijo hacia el papá, dice, él lo hizo porque me amaba, pero contra si no era. Vaya amor. De verdad que me lastimó. Sí. Yo creo que nosotros como padres tenemos que hacer ese ejercicio consciente del dominio propio y no dejar que nuestras emociones controlen nuestras convicciones. Correcto. No abuse, no raye, no cruce la línea, porque usted no sabe cuántos años va a pasar para que el corazón de su hijo sane ese abuso. Correcto. Quinto y último, los tipos de padres, es el padre que vive en la adicción, el padre adicto. Y hay muchos tipos de adicciones. Correcto. Muchos tipos de adicciones. Básico, común, el alcohol, la droga. La droga. Está el juego, es el padre ludópata, el padre adicto a la pornografía, Al trabajo. al trabajo, al materialismo. Hay hombres que soban más el carro que la... al deporte que no es con los hijos. Exacto. Hay muchas veces hombres que le pasan más el paño y soban más el bote que a la esposa. Correcto, ¿verdad? correcto. Porque es esa adicción a lo que tengo. ¿Qué crea la adicción en la vida de nuestros hijos? Distorsiona la paternidad. Correcto. La distorsiona. Porque el hijo está viendo un comportamiento que el padre, por más que intente ocultar, que no me vean, que no se dé cuenta, el carácter es como el agua, Correcto. sale por cualquier endija. Cualquier grieta que haya en el carácter del hombre, Filtra. por ahí filtra su falta de integridad, Y su filtra adicción. un feo ejemplo. Oh, sí, oh, sí. Entonces, si el padre adicto, inmerso en su adicción, no busca una ayuda, un consejo, clínicamente hablando, espiritualmente hablando también, y no hay esa ayuda para integralmente hacia ese comportamiento tóxico, enfermizo, ¿verdad? Que las adicciones no son, ¿verdad? Y esta es mi postura, no es el demonio del alcohol, ¿verdad?
es ese comportamiento tóxico dañino que necesita un tratamiento para ello. Correcto. Si yo no modifico ese comportamiento, por no renunciar a esa adicción, le digo a mi hijo y empiezo a querer regular algo que yo sé que está mal, Correcto. pero como no quiero dejarlo, le digo a mi hijo de 15 años, no, tú estás muy joven todavía para beber. O sea que puede, Correcto. pero todavía no. Todavía no. En algún momento. En algún momento. Ve, cuando tengas 18 lo puedes hacer. ¿Qué puede hacer el niño o el joven de 18 años cuando ve a un papá alcohólico? Cuando cumple los 18, el padre no va a decir, ok, ahora te vas a tomar una. No se va a tomar la caja entera. Se va a tomar la que le dé la gana. Exacto. Con el ejemplo que porque el es lo padre que yo tiene. vi. Correcto. Y mira, por no renunciar, yo he escuchado casos que me digan, yo prefiero que mi hijo se emborrache aquí, no en casa, y no fuera de la casa, perdón. Como si la cirrosis en el hígado determina si es afuera o adentro. Correcto. Y eso sin contar en los efectos en la salud. Y los efectos en la salud, y En la la droga. mente. No, que fume marihuana en casa. Y que pase el efecto en casa. ¿Por qué? Porque me ve. Sí. Y si me ve haciendo eso, por yo no querer renunciar a mi adicción, vengo y le llevo un mensaje a mi hijo, lo vas a hacer de esta manera. Totalmente equivocado. Wow. ¿Cuántas veces la adicción, en el caso de la pornografía, que yo no he visto nada más dañino desde el punto de vista neuronal Correcto. como la pornografía? Correcto. Es algo tan dañino que distorsiona por completo mi valor hacia la mujer, la cosifica. La cosifica. Entonces, ¿cómo mi adicción está causando también una adicción en mis próximas generaciones? Correcto. Y el padre adicto, al no medir las consecuencias de lo que está haciendo, perpetúa su comportamiento en sus próximas generaciones. 5 tipos de padres que hoy en día podemos ver en esta cultura, dentro y fuera de la iglesia, que quede claro, dentro Correcto. y fuera de la iglesia, que vemos casi a diario, diría yo. Y Luis, quiero aclarar, porque no estamos diciendo que todos los padres incurren en estas 5 faltas. Estamos advirtiendo, abriendo ojos Conciencia. de que ubícate. Exacto. Por alguna razón tú estás resbalando en alguna de estas 5. Pues mira, estás a tiempo para secar el piso y no Correcto. resbalar. Correcto. O sea, aguanta. Porque la gran mayoría de los padres no incurren de manera drástica en las 5. O intencional, tal que vez. fallamos, sí. Claro. Por eso yo decía que yo las he practicado prácticamente todas en errores, no constantes, pero sí. ¿Quién no dice que un abogado no le va a dedicar atención a su práctica legal cuando está empezando? Mi hijo Eduardo nació a los 4 años de yo haberme graduado, a los 3 años. Y yo abrí una oficina y estaba lleno de trabajo. Mi esposa era la que me decía, si llegas muy tarde, lo vas a encontrar durmiendo. Claro. Ahí es que está la importancia de la esposa. O del esposo que le advierte a la esposa. Claro. O sea, el matrimonio, por eso Dios los juntó. Porque uno ayuda al otro. La mujer, yo siempre digo, la mujer tiene un radar que el hombre no tiene. Sí. Ese sexto sentido que tiene la mujer, wow, yo no sé qué yo me hubiera hecho Así es. sin ese Y ese es el énfasis esa parte. de este mensaje en lo que llevamos hasta ahora. No es de crítica, no es de menosprecio, no es de hacerte de alerta. sentir mal, es de alerta. Alerta, cristiano. Concientización. Sí. Y esté alerta en tu Sí, paternidad. no resbales ahí, porque el mundo definitivamente nos puede arrastrar. Oh, sí. El gusto por el dinero para tener mejores casas, mejores carros. Hello, te vas a meter en deuda por unas vacaciones que luego no las vas a poder pagar con una tarjeta al 20%. Porque te diste el gustazo. Porque quiero llevar a los nenes. Pero ¿qué ejemplo le estás dando? No. De ser un indisciplinado económico. La finanza, la mayordomía. Financiero en tu hogar. ¿Qué ejemplo le estás dando? Cambia más de carro que de ropa. ¿Qué le estás enseñando? Que un carro vale más que a lo mejor la escuela que le estás dejando de pagar Así por es. tener un carro carote. Así que, amigos, pasamos pronto, vamos a una pausa y volvemos al cuarto segmento con algo bien interesante.
Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer. Utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. A Dios primero por sus condiciones, por sus méritos. Y ese esfuerzo que se ha hecho no fue en vano. Viví para ustedes y seguiré viviendo para ustedes. Okay. Quisiera decir mucho más, pero se me hace difícil. Los quiero, los aprecio y los seguiré queriendo como mis hijos. Si te vende, compra. Echa para adelante mi sangre. De regreso con ustedes, amigos, me imagino que se han gozado estos 2 videitos, uno de segundo, de don Luis Raúl Roy Pérez. Así es. El amado viejo de nuestro amigo Luis Roy. Ese eche pa'lante mi sangre, Luis, ¿qué decía el viejo con eso? Esa expresión de mi papá, eche pa'lante mi sangre, ha sido una expresión que me ha acompañado a mí y a mis hermanos, y en realidad a la familia entera, a lo largo de mi caminar. Yo recuerdo, ahora trayendo el punto, que aún mi viejo a veces con rasgos y características de las que mencionamos anteriormente, no es como empezamos, es como terminamos. Es como terminamos. Y yo sé que en la ignorancia del no saber, literalmente hablando, ¿no? ¿Cuál fue el curso de los viejos para criar 4? ¿Qué edad tenía tu papá? Fíjate, él alcanzó cierto grado universitario, Okay. pero desde el punto de vista de la escuela de paternidad, arranca y mira cómo funciona. Aprendió a palo limpio. Y aunque en esos rasgos que yo mencioné al principio, en cierto momento de su vida, yo vi algunos de ellos, modificó, Aprendió. ajustó, y fuimos Se superó. testigos de esa transformación. Qué bien. Pero esta expresión, eche para adelante mi sangre, yo recuerdo que me acompañaba en muchos lugares. Y cuando yo jugaba béisbol, el parque estaba, como dicen los jóvenes, empaquetado, lleno. Y la dinámica del fanático siempre ha sido de fanático, Sí. ¿verdad? No importa la edad que tú tengas. Ajá. Las peores palabras que yo escuché en mi vida las escuché cuando me paraba a batear en el home play. Correcto. Y yo decía, esa palabra existe, ¿de dónde sale eso? ¿Entiendes? Porque el fanático es fanático, no le preguntes si tú tienes 10 años, 12 años. Y yo escuchaba barbaridades cuando me paraba a batear, ¿no? Correcto. Y el parque estaba lleno. Pero, tan pronto yo escuchaba la expresión, eche pa'lante mi sangre, podía estar gritando quien grite, Así con es. megáfono o sin megáfono, con las cornetas de antes Sí, o sí. no. Uno distinguía la voz del La Padre. voz del viejo. ¿Qué enseñanza tiene eso? Para mí fue fundamental. Hay muchas voces que siempre van a querer desviarte del propósito. Pero qué bueno escuchar la voz del Padre. Qué bueno que tu oído siempre está identificando la voz del Padre. Y yo sabía que todo el mundo me gritaba cosas. Yo tuve mi tiempo de béisbol, ¿verdad? En el cual, si tú produces, lo que viene es crítica. Y de insultos, de cosas, de tantas cosas que hay en el ambiente deportivo. Pero tan pronto el viejo decía, eche para adelante mi sangre, hasta que yo no escuchara esa expresión, yo no me metía en el cajón de bateo. Era como el sello. Era como si Dios te estuviera diciendo, esfuérzate y sé valiente. Así es.
Si me ponchaba o no, eso era otra cosa. Pero era Pero la lo expresión. intentaste. Exacto. Te enfrentaste a la bola que venía. Sí, y me hacía falta. Yo necesito escuchar ese eche para adelante. Así que no solamente desde pequeño en el béisbol, en mis logros también de matrimonio, por ejemplo, para el día de mi boda, eche para adelante mi sangre. Eche pa'lante. El matrimonio para toda la vida. Luego cuando yo entré al Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, al entrar, me decía, yo te voy a ayudar a entrar, pero el resto te toca a ti. El resto te toca a Eche ti. para adelante mi sangre. Cuando me gradué de bombero, gracias por lo que hiciste, eche para adelante mi sangre. Ahora apagar fuego. Exactamente. Cuando comencé el negocio, Technical Fire Service, hace 20 años, cumple ahora en agosto el negocio, eche para adelante mi sangre. Es una bendición que se arraigó en mi corazón y el cual yo con mis hijas igual, ¿verdad? Porque esa es la bendición de la bendición. La palabra dice que los dichos de mi boca no faltarán en la boca de mis hijos y en los hijos de mis hijos. Correcto. Así que la bendición es cuando se acueste, cuando se levante y aún en el camino. En todo Son momento. diferentes tipos de bendición en diferentes etapas de la vida. Así que esa expresión, eche para adelante mi sangre, pues me ha acompañado toda mi vida. El segundo video que pudimos disfrutar, pues para mí es demasiado significativo. Ujú. Fue la celebración del Día de los Padres el año pasado. El año pasado. O sea que fue su último día de padre en cuanto a celebración. ¿Cuánto tiempo después murió? 8 meses. No llegó No llegó a estar, junio. claro, En marzo 17 falleció. Y ese video, él habla con voz entrecortada. Sí, se ve. ¿Por qué yo te comenté que yo he visto el viejo transformado? No es cómo empieza, es cómo termina. Porque papi no era así. Papi era el carácter incólume, firme, el de tú lo mirabas e impresionaba, ¿entiendes? Es el militar, es el Sí. que los hombres no lloran, ese tipo de postura. No me recuerdes eso. ¿Ves? Y cuando tú ves a un viejo de 83 años, con voz quebrantada, diciendo, lo que yo hice, yo lo hice por ustedes. Claro. Pues uno nota la transformación. Es Pedro, es Pablo el apóstol. Así es. Diciéndote que había corrido la carrera y que la tenía la meta cerca ya. Así es. Y él corrió esa carrera Corrió que le la tocó carrera. correr. Tuvo Y sus- echó para adelante, Oh, como sí, te decía a ti. Y tuvo sus tropiezos y tuvo sus momentos difíciles Sí, también. sí. Hay cosas que papi hizo también que yo decía, por ahí no es, ¿verdad? Tal vez no es el estilo, no es la forma. Pero es humano también. Sí, Y falló en algunas cosas, Y- pero es el cómo termino, ¿no? Y esa expresión con voz entrecortada, al decir como que no importa lo que haya pasado, ustedes son lo más importante para mí. Y para mí eso es muy significativo. Este es mi primer día de padre sin los zapatos de mi viejo, ¿verdad? Tengo un gran reto por delante, que es tratar de ponerme los zapatos de mi viejo. Y superar esos zapatos Y también. que no es fácil, pero de verdad que el legado ha sido algo espectacular. Luis, y también que no se nos olvide, amigos que nos están viendo el programa, que llega un momento donde ya tú como hijo llegas a la adultez, a los 20 y pico, a los 30 años, que ya tú te puedes sentar cara a cara con tu viejo, hablar de adulto a adulto. Por ejemplo, yo tan pronto me casé, mis conversaciones con mi papá eran muy distintas. Ya estábamos hablando como a un nivel Oh, sí, sí. donde ambos estábamos en el mismo bote, él casado con mami y yo casado con mi esposa, y nuestras conversaciones eran otras. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay una etapa donde coincidimos con nuestros viejos, con nuestro padre, y en esa etapa también nosotros los ayudamos. Los tenemos que ayudar. Yes. Para eso somos familia. Sangre, mi viejo. Así es. Somos la misma sangre. O sea, papi allá y yo acá en mi matrimonio. No. O sea, yo estaba pendiente del viejo. Viejo, ¿qué pasó? ¿Cómo te fuiste al médico? ¿No fuiste al médico? ¿Por qué no has ido? O sea, entonces se ponen un poquito a veces difíciles. Así ¿no? O sea, llega un momento donde que las vidas se entrelazan. Ya no somos niños ni adolescentes, somos adultos. Y esa sabiduría que uno adquiere, como dije,
yo en un momento dado de mi vida, desde niño, adolescente, joven, y aún en la adultez, vi rasgos de esa paternidad. Sí. A veces el ausente, Sí. demasiado de workaholic, a veces se le iba la mano en cómo usaba la mano, Sí, ¿verdad? sí. Te comentaba fuera del aire que papi me dio una sola vez, suficiente, ¿verdad? Porque es la única vez que gracias a papi yo vi una estufa por debajo. Por debajo. Porque del garnatón que me metió, cuando abrí los ojos estaba viendo la marca de la estufa que decía White Westinghouse, ¿verdad? Sí. Y uno aprende, hay cosas que uno dice, ok, se le fue la mano aquí, pero me sirvió. Y estoy Fue de seguro, ayuda. y estoy seguro que el garnatón fue porque le faltaste el respeto a Oh, tu sí, vieja. y eso era A mí innegociable. me pasó algo Innegociable. parecido. Pero vi en su transcurso de vida, por eso vuelvo y te digo por tercera vez, no es como uno empieza, es como termina. Es como uno termina. Su ajuste en el carácter, su sensibilidad, su humanidad. Hay cosas que yo aprendí de papi que me tienen aquí hoy. Papi me decía, el que llega a la hora llega tarde. Puntualidad. Hay que llegar antes. Llega a la hora, antes de la hora. Correcto. Las cosas se hacen con excelencia. Si no, no hagas nada. Y fíjate, Luis, ese proceso que tú viste que tu viejo pasó, donde tú dices, no es cómo empezó, es cómo terminó. ¿Por qué no aplicamos eso también a la crianza de los hijos? Claro. No es como ellos empiezan, es cómo se van desarrollando. Y en ese desarrollo los padres somos tan importantes. Estar ahí para cada vez que me necesitan. Es viejo, tengo este problema. Viejo, ¿qué tú crees? Viejo, aconséjame. El que mis hijos todavía me llamen y lo hacen y me digan, viejo, ¿qué tú crees? O sea, buscar mi opinión. Sí, sí. ¿Sabes? Es una fuente de sabiduría. Para mí eso es un tesoro. Claro. Que llegan a casa y se sientan y me buscan la vuelta para ponerme un tema. Y ya yo sé, mami decía, ese huevo quiere sal. Ese huevo quiere sal, ese huevo quiere que tú lo atiendas. Y entonces me lo llevo a un lado y entonces busco la manera. A veces no saben cómo abordar a uno. Pues, ¿qué está pasando? Y yo, dentro de todo, vivo eternamente agradecido. Papi partió con el Señor en marzo 17 de este año. Dio la batalla hasta lo último. Apenas 2 meses. Apenas 2 meses. Dio la batalla hasta lo último. 2 meses. Peleó por su salud hasta lo último. Papi fue un milagro de vida por años en que Dios le extendió la vida. Y papi falleció un miércoles. El viernes antes de que falleciera, por primera vez lo dejan salir del home. Y era el cumpleaños de mi hermano. Nosotros a veces para coordinar las actividades entre las familias es un poquito complicado por los horarios, ¿verdad? Entonces, en días se coordinó eso. Se dio. La dueña del home, Xiomara, que le envió un saludo, dijo, sí, yo voy a acceder el llevarlo. Lo lleva. Compartimos juntos los 4 hermanos, sus nietos. Papi tuvo 10 nietos, 11 bisnietos. Wow. Esa noche, ese viernes, sostuvo por primera vez, pudo sostener en sus brazos A por uno primera de vez ellos. a su 11º bisnieto que no lo había visto todavía por el COVID. Vio su segunda, su tercera generación. Lo sostuvo, lo abrazó, lo besó, se rió con él. Eso fue un viernes, nos tiramos la foto de familia, los 4 juntos, con los nietos, bisnietos, sobrinos, todo el mundo. Qué bien. Viernes, sábado entra al hospital, miércoles fallece. Necesitaba ese encuentro. Y esa fue la última foto. Y yo te exhorto y te pregunto, ¿cuál va a ser la última foto de tu vida como padre? Ajá. ¿Qué recuerdo tú vas a dejar para tu próxima generación? ¿El recuerdo de lo que tienes o el recuerdo de lo que eres? Y cuando yo veo esa foto y cuando veo el legado del viejo, ¿me duele? Oh, sí. Y ya estoy aquí luchando para no quedarme aquí con el canto y llorar, porque claro que me duele. Claro que mi viejo, claro que marcó mi vida. Fue un legado que me sostiene hoy en día, aún en mi vida ministerial. Yo tuve el privilegio de pastorear la vida de papi. Tuve el privilegio de pastorear la vida de mami. Qué tremendo. Fue un privilegio, que es un regalo. Y ver en el trato pastor-oveja restaurar cosas de padre e hijos. Amén. Amén. Y gracias a ese trato pastor-oveja, no siempre empezó bien, pero terminó bien. Eso es. Y yo doy gloria a Dios por eso. Así que los zapatos de mi viejo
son grandes zapatos. Sí. Lo más seguro, como su papá también, hónralo. Fíjense que la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. No dice ni ámalo. Y yo quiero tener esto Hónralo. como una bandera importante. Dice, ama a tu viejo, ama a tu vieja, hónralo. Hónralo. ¿Por qué? Porque usted puede amar sin honrar, pero jamás y nunca podrá honrar sin amar. Yo amo a mi viejo. ¿Cuándo lo llevaste a una cita? ¿Cuándo le llevaste una comprita? ¿Cuándo le fuiste fiel? Eso Fiel, es honra, eso no es amor. Correcto. Eso es honra. Correcto. Así que el mandamiento es honralo, valóralo, honra a tu viejo, disfrútalo hasta el máximo. Papi murió de frente a mí, Sí. con mis hermanos, Sí. y murió con nosotros. Sí, nos queda poco tiempo, pero yo quería usar la frase de los zapatos de mi viejo. Los zapatos de nuestros viejos no están en el closet. Los zapatos de nuestros viejos nosotros los debemos de tener puestos y llevarlos y hacer que sigan caminando esos zapatos y que caminen mejor. O sea, las generaciones tienen que hacerlo mejor que las anteriores. Y yo que lo nos vi aquí. ayude, que Dios sí. Yo vi esta expresión de esta canción en mi viejo en sus últimos Amén. días. Su andar se ha tornado lento, pero no suelta las riendas. Gladiador de mil contiendas, firme siempre como el viento. Expresar lo que yo siento es sumamente complejo. En mi corazón añejo en remembranzas y quimeras. Son grandes para cualquiera los zapatos de mi viejo. Amigos, que Dios les bendiga. Alerta Cristiano. Feliz Día de los Padres Así es. y de toda la familia juntos este domingo. Que Dios les bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.